Bienvenidos a América Se Entera, los saluda Natalia Falá, como siempre es un gusto acompañarlos. Comenzamos la misión con estas imágenes que nos llegan desde Sydney, Australia. Las casas en el suroeste de la ciudad emocionaron a los espectadores con deslumbrantes exhibiciones de luces navideñas. Esto es en el suburbio de Mount Annan. Los hogares fueron decorados con miles de guirnaldas de luces, instalaciones fluorescentes, inflables y numerosas piezas icónicas de la Navidad. Simplemente invocan nuestros recuerdos de la infancia real de luces navideñas, y eso es lo que quiero darle a mi hija. Hemos estado viviendo en esta área durante 20 años, así que creo que esta es la alegría de la época navideña, por lo que nunca nos la perdemos. Y creo que la comenzamos temprano para ver si podemos llegar antes de que esté demasiado ocupado. Mi hijo ahora tiene 11 años, así que hemos estado viviendo aquí desde antes de que naciera, por lo que le encanta. Seguimos con lo que es noticia en Estados Unidos. Una nueva discusión entre religión y derechos LGBTI llega a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El máximo tribunal aceptó revisar el caso de una diseñadora en Colorado que se niega a diseñar páginas web para parejas del mismo sexo. La diseñadora Lori Smith, quien vive en Denver, ofrece servicios de diseño gráfico, incluyendo la creación de páginas web de bodas. La mujer quiere poner una declaración en su sitio en internet sobre sus creencias religiosas. Sin embargo, bajo la ley antidiscriminación que rige en Colorado, no podría negarse a ofrecer sus servicios sin discriminar ni hacer advertencia en su portal web. Smith dice que la ley viola sus derechos a la libre expresión y a la libertad religiosa. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora desde la presidencia de Donald Trump, dijo que solo examinará la cuestión de libertad de expresión y decidirá si una ley que requiere que un artista hable o guarde silencio viola la cláusula de libertad de decisión de la Constitución. Recordemos que hace 5 años la Corte Suprema de Justicia escuchó otro caso similar que involucraba a la ley de Colorado y a un pastelero, Jack Phillips, quien se opuso a diseñar un pastel de bodas para una pareja gay. Pues el caso llega en un momento en que la Corte está dominada 6-3 por los conservadores y luego de una serie de casos en los que los jueces se han opuesto del lado de los demandantes religiosos. También se produce cuando al otro lado de la calle de la Corte los legisladores del Congreso están finalizando un proyecto de ley histórico que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. Manifestantes a favor y en contra de esta demandante estuvieron frente a la Corte Suprema de Justicia cuando se escuchaban los argumentos orales en el caso de la diseñadora Lori Smith. Ella es Lori Smith, una diseñadora gráfica cristiana que quiere crear páginas web de bodas, pero no bodas entre personas del mismo sexo. Pero mi estado natal de Colorado dejó claro que no soy bienvenida en ese espacio. Colorado está tratando de obligarme para crear obras de arte personalizadas para promover ideas incompatibles con mi fe y el centro de lo que soy. En Colorado, estado donde reside, la ley considera que negarse a prestar el servicio a la comunidad LGBT es discriminatorio. Según un escrito presentado por el Estado a la Corte, permitirle a la diseñadora negar sus servicios a esta comunidad marcaría un peligroso precedente en contra de los derechos de esta comunidad. Abarcaría no solo las objeciones de una empresa a servir a determinados clientes motivadas por creencias religiosas sinceras, sino también las objeciones motivadas por la ignorancia, el capricho, la intolerancia, la arbitrariedad, etc., incluidas las manifestaciones puras de odio racial, sexista o antirreligioso. Lori argumenta que va contra su libertad de expresión no poder decidir sobre los mensajes que quiere incluir en sus trabajos. Frente a la Corte Suprema con globos verdes y blancos, decenas de personas fueron a apoyarla. Con la ayuda de Dios, la Corte Suprema va a decidir que tú puedes expresar tu posición sobre el matrimonio y cuál es lo correcto. Nosotros, muchos, especialmente los hispanos, creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, honestamente, solo se trata de la protección de los derechos de la libertad de expresión. Y si alguien es cristiano y no quiere hacer algún tipo de cosa o no está de acuerdo o no es parte de la comunidad LGTBQ, pues no tiene por qué estar promoviendo cosas con las que no está de acuerdo. Mientras que otros manifestantes fueron a protestar ante la posibilidad de que se margine a la comunidad LGBT. Y creo sinceramente que todos tienen el derecho de ser tratados por igual y que no se les nieguen servicios solamente por quienes son. Hoy estoy aquí para defender las libertades del LGBTQ+, y sus derechos homosexuales. Estamos aquí porque
hay 3 casos que se están debatiendo y que se argumentan dentro de la Alianza de Defensa de la Libertad, que es un grupo anti-gay law group. La Corte Suprema de mayoría conservadora escuchó hoy los argumentos orales, pero no será hasta junio cuando tome una decisión. Ya en el 2018 falló a favor de un pastelero que se negó a hacer un pastel de bodas de un matrimonio del mismo sexo, pero en ese caso fue protegido porque la Corte consideró que su caso había sido tratado con un sesgo antirreligioso. En este nuevo caso, la pregunta es, ¿se estaría violando la libertad de expresión de Lori para proteger el derecho a la igualdad de la comunidad LGBT? Eso es lo que debe decidir la misma Corte Suprema que hace unos meses eliminó el derecho constitucional al aborto. Y avanzamos con noticias en materia de salud. Atención, porque sigue escalando la presión contra el sistema sanitario de los Estados Unidos por cuenta del incremento simultáneo de casos de contagio con influenza, COVID-19 y el virus sincital respiratorio RSV por sus siglas en inglés. Expertos en salud pública consideran que el país estaría enfrentando una tripledemia. Más de 40 estados reportan actualmente altos niveles de difusión del virus de la influenza. En Nueva York, un hospital pediátrico reportó un 50% más de pacientes infectados con RSV en los últimos días. El sistema sanitario de los Estados Unidos vuelve a enfrentar una situación sin paralelo reciente. El país está reportando diariamente más de 51,000 infecciones con COVID-19, 29% más que la semana pasada. Además, escala la incidencia de contagios con el virus de la influenza. Por lo menos 8 millones de infecciones ya han sido reportadas. Paralelamente, los contagios con el virus respiratorio RSV no paran y causan un promedio 10 veces más alto de consultas hospitalarias de emergencia. En Houston, el Hospital Texas Children's, que es el hospital pediátrico más grande que tenemos en la ciudad, está a sobrecupo, no tienen camas y están hablándole a otros hospitales del área a ver si les pueden permitir trasladarles pacientes. Tan grave es el escalamiento simultáneo en las infecciones con 3 virus respiratorios que algunos consideran que Estados Unidos estaría enfrentando una tripledemia. Durante el COVID, cuando la gente estuvo portándose bien y poniéndose sus mascarillas, todos los casos, o la gran mayoría de los casos de influenza y muchísimos casos de RSV desaparecieron. Existe también la teoría de que de alguna manera el COVID nos bajó la inmunidad a cierto nivel, que ahora estamos siendo un poquito más propensos a este otro tipo de infecciones. Por lo anterior, desde el Congreso de los Estados Unidos se llama la atención a la Casa Blanca para que tome cartas en el asunto. Pueden ayudarnos con suministros y estructuras. Si un hospital necesita, por decir, una estructura temporal, como una estructura para COVID o para maternidad o para ayudar a revisar jóvenes pacientes. Cada día que la administración Biden demore su respuesta, la incidencia simultánea de los 3 virus será peor, como lo es la situación actual con contagios de influenza. Altos niveles de transmisión por todo el país, según los últimos datos de los Centros para el Control de Enfermedades.